La alarma sonó por toda la masiva estación espacial que flotaba en la oscuridad entre las estrellas. El embajador Sekai levantó sus antebrazos de su escritorio y se giró hacia la pantalla de comunicación. Su piel azul se tornó de un tono más oscuro mientras la preocupación invadía su mente. En sus 40 años de servicio a la Confederación Galáctica, las alarmas de emergencia solo significaban una cosa. Algo había salido muy mal. ¿Cuál es el problema?, preguntó Sekai a su asistente, un joven oficial cuyos tentáculos se movían con patrones nerviosos. Señor, hemos recibido una transmisión de una especie desconocida. La señal proviene de un sistema en el borde de nuestro espacio. Se hacen llamar humanos. Sekai sintió una ola de alivio. El primer contacto con una nueva especie era emocionante, no peligroso. La Confederación había conocido a más de 300 razas alienígenas diferentes. Cada encuentro seguía el mismo patrón. La nueva especie enviaría una pequeña señal enfocada al puesto de avanzada más cercano de la Confederación. La señal contendría conceptos matemáticos básicos e imágenes simples. Luego, ambas partes trabajarían juntas para construir un lenguaje común. «Muéstrame la transmisión», dijo Sekai. La pantalla cobró vida. Lo que Sekai vio le heló la sangre. La transmisión no era un pequeño haz enfocado como todas las demás señales de primer contacto. En cambio, era una emisión masiva que se extendía en todas direcciones como la luz de una estrella. Las lecturas de energía no tenían sentido. «Esto no puede ser correcto», dijo Sekai. «Revisa los sensores de nuevo». Su asistente trabajó en los controles durante varios minutos. Los tentáculos en su cabeza se movían más rápido a medida que su preocupación crecía. «Señor, he revisado 3 veces. Las lecturas son precisas. Esta transmisión se está emitiendo a cientos de sistemas estelares al mismo tiempo». Sekai se quedó mirando los números en su pantalla. Su pueblo, los Vortan, eran considerados maestros de la comunicación a larga distancia. Sus transmisores más potentes podían enviar una señal clara a sus vecinos más cercanos, a unos 4 años luz de distancia. Para ello, necesitaban la producción de energía de 3 reactores de fusión funcionando a plena capacidad. La transmisión humana estaba llegando a sistemas estelares a más de 50 años luz de distancia. La energía necesaria para tal emisión estaba más allá de cualquier cosa que la Confederación hubiera visto jamás. Era suficiente energía para abastecer el mundo natal Vortan durante un año entero. ¿Están intentando contactar a todas las especies de la galaxia a la vez?, preguntó Sekai. «Así parece, señor, pero hay algo más. Según nuestro análisis, este ni siquiera es su sistema de comunicación principal. El mensaje dice que esto es lo que ellos llaman una transmisión general». Sekai sintió un vuelco en el estómago. Si esta transmisión masiva era solo una emisión general, ¿cómo sería su verdadero sistema de comunicación? Había visto la tecnología más avanzada de la galaxia. El colectivo sináptico podía enlazar mentes a través de varios sistemas estelares. Los constructores de cristales podían almacenar información en estructuras que duraban millones de años. Pero ninguno de ellos usaba tanta energía solo para decir hola. El mensaje en sí era simple. Los humanos hablaban de paz y amistad. Querían conocer a otras especies inteligentes. Esperaban compartir conocimiento y cultura. Era el mismo tipo de mensaje que enviaba cada nueva especie. Pero la forma en que lo enviaron lo cambió todo. «Señor», dijo su asistente, «el equipo de lingüística quiere hablar con usted». La doctora Ketmer apareció en la pantalla. Era la mejor experta en idiomas de la Confederación. Su gente, los resonantes, podía oír sonidos en un rango mucho más amplio que la mayoría de las especies. Esto los hacía perfectos para entender nuevos idiomas. «Embajador», dijo la doctora Ketmer, «hemos traducido el mensaje humano, pero encontramos algo preocupante en la estructura de la señal». «¿Qué encontraron?». «La transmisión contiene múltiples capas. La capa superficial es el mensaje de saludo, pero debajo hay flujos de datos que sugieren conversaciones en curso entre múltiples fuentes. Parece que mientras nos enviaban este mensaje, los humanos también estaban hablando entre ellos a través de muchos sistemas estelares». Sekai intentó comprender lo que esto significaba. Cuando su gente enviaba un mensaje a larga distancia, consumía toda su energía y concentración. Tenían que apagar otros sistemas solo para asegurarse de que la señal fuera clara. Los humanos parecían estar teniendo conversaciones casuales a través de docenas de sistemas estelares mientras también transmitían a toda la galaxia. «¿Cuántas fuentes diferentes están detectando?», preguntó Sekai. La doctora Ketmer miró sus notas.
Al menos 40 puntos de transmisión separados. Y parecen ser fuentes móviles, no instalaciones fijas. Creemos que son naves. La sala quedó en silencio. 40 naves, todas hablando entre sí a través de distancias interestelares, mientras también emitían a especies desconocidas. Los requisitos de energía eran imposibles de calcular. Incluso si los humanos hubieran descubierto alguna nueva fuente de energía, los desafíos de ingeniería estaban más allá de la comprensión actual. Hay más, continuó la doctora. Ketmer, hemos detectado patrones de transmisión similares desde más de 20 sistemas estelares diferentes. Parece que los humanos se han extendido mucho más de lo que pensábamos inicialmente. Sekai miró el mapa estelar en su pared. La Confederación controlaba unos 200 sistemas estelares. Les había llevado más de 1000 años construir su civilización hasta este tamaño. Cada nueva colonia requería una planificación cuidadosa y recursos masivos. Las naves tenían que transportar todo lo necesario para construir un mundo nuevo. Los humanos parecían haberse establecido en docenas de sistemas, y todos hablaban entre sí como si la distancia no significara nada. Embajador, dijo la doctora, Ketmer, hay una cosa más. Intentamos estimar cuánta energía están usando para todas estas transmisiones. El número es tan grande que nuestros ordenadores no pueden mostrarlo correctamente. Sekai se sentó en su silla. Sentía las piernas débiles. En sus muchos años de servicio diplomático, había aprendido que el primer contacto siempre traía sorpresas. Algunas especies tenían costumbres extrañas. Otras tenían una biología inusual. Unas pocas tenían tecnología más avanzada en ciertas áreas, pero nunca se había encontrado con una especie que pareciera ignorar las leyes básicas de la física y la economía. La comunicación a través de distancias interestelares era costosa. Todas las especies de la galaxia lo entendían. Por eso se libraban guerras por las estaciones de retransmisión de comunicaciones. Por eso las rutas comerciales seguían caminos entre sistemas con transmisores potentes. Los humanos parecían tratar la comunicación galáctica como los Vortan trataban el hablar a través de una habitación. Doctora Ketmer, dijo Sekai, quiero que envíe una respuesta. Use nuestro transmisor más potente. Dígales que recibimos su mensaje y que queremos reunirnos con ellos. Señor, ¿dónde deberíamos pedirles que se reúnan con nosotros? Sekai pensó en esto. Normalmente, las reuniones de primer contacto ocurrían en pequeños puestos de avanzada cerca de la frontera entre especies. Pero nada en los humanos parecía normal. Pídales que vengan a la estación central. Si pueden transmitir a media galaxia solo para decir hola, deberían poder encontrar nuestra capital. Mientras la doctora Ketmer se iba a preparar el mensaje, Sekai se quedó mirando las lecturas de energía de la transmisión humana. Los números parecían burlarse de todo lo que sabía sobre los viajes espaciales y la comunicación. O los humanos tenían tecnología siglos por delante del resto de la galaxia, o tenían una comprensión completamente diferente de cómo construir una civilización. No estaba seguro de cuál de las dos posibilidades le asustaba más. La pantalla de comunicación mostraba la señal humana todavía transmitiéndose por el espacio. En algún lugar, 40 naves humanas estaban conversando entre sí, con sus colonias y con su mundo natal. Estaban haciendo esto mientras intentaban contactar a todas las especies inteligentes en la región local de la galaxia. Y según su mensaje, así era como normalmente hablaban entre ellos. Sekai tomó su dispositivo de comunicación de emergencia. El Consejo de la Confederación necesitaba saber de esto inmediatamente. Estaban a punto de conocer a una especie que ya había roto todas las reglas sobre cómo se suponía que debían funcionar las civilizaciones galácticas. 3 semanas después de la primera transmisión humana, la estación central bullía de actividad. La masiva estructura espacial había sido construida para manejar reuniones entre diferentes especies. Sus pasillos podían ajustarse para albergar seres tan pequeños como los Ceprian, parecidos a los grillos, o tan grandes como los vénticos, del tamaño de ballenas. Pero hoy, todos estaban concentrados en las puertas del hangar de atraque. El embajador Sekai estaba con otros 50 diplomáticos de toda la Confederación. Cada especie había enviado sus mejores representantes. La colmena Christine había enviado a su traductor más experimentado. El colectivo Máquina había traído a sus mejores analistas. Incluso los misteriosos danzarines de las sombras habían emergido de sus naves ocultas para presenciar este momento. Contacto en 30 segundos, anunció el oficial de comunicaciones de la estación. Sekai revisó sus notas una última vez. Los humanos habían aceptado reunirse en la estación central.
Su respuesta había sido educada y profesional. Dijeron que enviarían una nave con un pequeño equipo diplomático. Todo parecía normal, excepto por la firma de energía de su mensaje de respuesta. Había sido lo suficientemente fuerte como para llegar a la estación central desde más de 40 años luz de distancia. Contacto en 10 segundos. Las pantallas de visualización alrededor del hangar mostraban el espacio vacío. Entonces, la realidad pareció distorsionarse. Los humanos habían llegado no con el destello brillante que la mayoría de las especies usaban al salir del viaje más rápido que la luz, sino con una sutil ondulación que apenas perturbó el área circundante. Lo que apareció a continuación hizo que todos los diplomáticos en la sala dieran un paso atrás. La nave humana era enorme. Sekai había esperado algo similar a otras naves diplomáticas. La mayoría de las especies usaban naves de entre 200 y 300 metros de largo para reuniones oficiales. Las propias naves diplomáticas de la Confederación se consideraban grandes con 400 metros. La nave humana se extendía por 12 kilómetros. «Eso no es una nave», susurró la comandante Velara del colectivo sináptico. «Es una ciudad móvil». La nave era elegante y oscura, con curvas suaves que la hacían parecer más una criatura viva que una máquina. A lo largo de su casco, miles de pequeñas luces parpadeaban en patrones. Sekai se dio cuenta de que eran sistemas de comunicación. La nave tenía más transmisores que la mayoría de las estaciones espaciales. «Transmisión entrante», anunció el oficial de comunicaciones. La pantalla principal cobró vida. Apareció un rostro humano. El ser se parecía a varias especies de la Confederación, con 2 ojos, una nariz y una boca. Pero había algo en esos ojos que hizo que Sekai se sintiera pequeño. «Aquí la capitana, Sarah Chun de la nave de la Tierra Unida Determinación. Es un honor reunirnos con la Confederación Galáctica. Solicitamos permiso para atracar». Sekai dio un paso adelante. «Permiso concedido, Capitana Chun. Bienvenidos a la estación central». Mientras la nave humana se movía hacia el hangar de atraque, los sensores de la estación se volvieron locos. La doctora Ketmer corrió al lado de Sekai, con el rostro pálido por la conmoción. «Embajador», susurró. «Su nave se está comunicando con otras naves». Por supuesto, la mayoría de las naves hablan con su base de operaciones durante las misiones diplomáticas. «No, señor, no lo entiende. Están hablando con 47 naves diferentes en tiempo real. La potencia de su sistema de comunicación es más fuerte que nuestras balizas de emergencia». Sekai miró las lecturas que le mostró la doctora Ketmer. La nave humana estaba transmitiendo de manera casual a docenas de lugares a través del espacio. Las conversaciones parecían ser informes de rutina y charlas informales entre miembros de la tripulación en diferentes naves. «¿A qué distancia están estas otras naves?», preguntó Sekai. «Ese es el problema, señor. Basada en la fuerza de la señal y los patrones de retardo, algunas de estas naves están a más de 100 años luz de aquí». El número golpeó a Sekai como un golpe físico. 100 años luz. La mayor distancia que cualquier nave de la Confederación había viajado desde casa era de 20 años luz. Más allá de esa distancia, la comunicación se volvía imposible y las líneas de suministro se rompían. La nave humana terminó de atracar. El casco era tan grande que cubría 3 de los hangares de la estación central. A través de las ventanas de observación, Sekai podía ver a miembros de la tripulación humana moviéndose dentro de corredores que parecían extenderse hasta el infinito. La capitana Chun apareció en la esclusa de aire con un pequeño equipo. Era alta para los estándares humanos, con cabello oscuro y corto y un andar seguro. Su uniforme era sencillo pero bien confeccionado. Lo que sorprendió a Sekai fue lo relajada que parecía. La mayoría de las especies estaban nerviosas durante las reuniones de primer contacto. «Embajador Sekai», dijo la capitana Chun, extendiendo la mano en el gesto de saludo humano. «Gracias por organizar esta reunión». Mientras se daban la mano, Sekai escuchó algo que le heló la sangre. La capitana Chun seguía hablando con otros humanos. No solo con su tripulación en la Determinación, sino con personas en naves que estaban a años luz de distancia. «Sara, la estación minera en el sistema Tauset informa que van adelantados», dijo una voz que parecía venir de dentro de la cabeza de la capitana Chun. «Recibido, James. Diles que mantengan los protocolos de seguridad». «No queremos ningún accidente», respondió la capitana Chun, sin dejar de mirar a Sekai. El equipo de la doctora Ketmer mostró que esta conversación estaba ocurriendo en tiempo real con alguien a más de 30 años luz de distancia. La naturalidad con que se producía era aterradora.
Capitana Chun, dijo Sekai con cuidado. Nos honra su visita, pero debemos preguntar, ¿está actualmente en comunicación con su flota? La capitana Chun sonrió. Por supuesto, es el procedimiento estándar. Mi nave es parte del tercer cuerpo diplomático. Nos mantenemos en contacto con nuestra estructura de mando en todo momento. ¿Cuántas naves hay en su cuerpo? Actualmente, unas 15.000 naves repartidas por nuestra área de operaciones local. La sala quedó en silencio. Todos los diplomáticos miraban a la capitana Chun como si acabara de afirmar que controlaba el clima. 15.000 naves. Toda la armada de la Confederación tenía menos de 3.000 naves y estaban dispersas por 200 sistemas estelares. La comandante Velara dio un paso adelante. Su especie se enorgullecía de su eficiente organización militar. Capitana Chun, ¿dijo 15.000 naves? ¿Son pequeñas naves patrulleras? Oh, no, respondió la capitana Chun. Esas son naves de tamaño completo. Las naves patrulleras no cuentan para la fuerza del cuerpo. Tenemos alrededor de 2 millones de esas en este sector. 2 millones de naves patrulleras. Sekai se sintió mareado. La Confederación se consideraba la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Habían construido su reputación sobre la base de tener las flotas más grandes y avanzadas. Pero los humanos hablaban de cifras que hacían que la Confederación pareciera un pequeño grupo de amigos con unas pocas naves viejas. Sara, llegó otra voz a la cabeza de la capitana Chun. El equipo arqueológico en el yacimiento de Kepler encontró algo interesante. Quiere mostrarte los datos cuando tengas tiempo. Diles que revisaré sus hallazgos esta noche, respondió la capitana Chun. La doctora Ketmer revisó sus instrumentos de nuevo. El yacimiento de Kepler estaba a más de 60 años luz de la estación central. Los humanos mantenían conversaciones de trabajo casuales a través de distancias que a las naves de la Confederación les llevaba meses recorrer. Capitana Chun, dijo Sekai, ¿puedo preguntar cómo mantienen la comunicación a través de distancias tan vastas? La capitana Chun pareció confundida por la pregunta. Sistemas estándar de entrelazamiento cuántico. Todas las naves los tienen. Todas las estaciones los tienen. Todas las colonias los tienen. ¿De qué otra forma coordinaríamos las operaciones? La respuesta fue dada con tal sencillez que las implicaciones tardaron un momento en asimilarse. Los humanos no solo habían resuelto el problema de la comunicación a larga distancia. Lo habían hecho tan rutinario que la capitana Chun parecía sorprendida de que alguien preguntara al respecto. Pero los requisitos de energía, dijo la comandante Velara, ¿cómo generan suficiente energía para comunicaciones a nivel de toda la galaxia? ¿A nivel de galaxia? Rió la capitana Chun. Solo estamos hablando dentro de nuestro cúmulo local. La verdadera comunicación a nivel de galaxia requiere un equipo mucho más sofisticado. Cúmulo local. Sekai se dio cuenta de que lo que parecía imposible para la Confederación era solo una charla de vecindario para los humanos. A medida que comenzaba la reunión diplomática formal, a Sekai le resultaba difícil concentrarse. Cada pocos minutos, la capitana Chun respondía a mensajes de naves y colonias esparcidas a cientos de años luz. Discutía operaciones mineras, descubrimientos científicos, negociaciones comerciales e informes de mantenimiento de rutina. Los humanos no eran solo una especie viajera del espacio. Eran algo completamente diferente. Habían construido una civilización que trataba el espacio interestelar como los Vortan trataban su propio sistema solar. Pero lo que más asustó a Sekai fue algo que la capitana Chun había mencionado casualmente durante las presentaciones. El tercer cuerpo diplomático era solo una de las muchas organizaciones humanas. Había cuerpos de exploración, cuerpos de ciencia, cuerpos de defensa y cuerpos de comercio. Cada uno operaba a la misma escala masiva. La Confederación había contactado a la humanidad esperando conocer a una nueva especie. En cambio, habían descubierto que ellos eran el pequeño grupo local, y los humanos ya estaban pensando a escala galáctica. Mientras la capitana Chun continuaba sus conversaciones casuales con gente dispersa por la galaxia, Sekai comenzó a entender que el primer contacto había revelado algo aterrador. La humanidad no estaba tratando de unirse a la civilización galáctica. Ya la habían superado. 2 meses después del primer contacto, el Consejo de la Confederación tomó una decisión sin precedentes. Enviarían una misión diplomática al espacio humano. Nunca antes el Consejo había autorizado un viaje así a un territorio desconocido. Pero los humanos habían aceptado mostrarle su civilización, y el Consejo necesitaba entender a qué se enfrentaban.
El embajador Sekai dirigió la misión a bordo de la NC Armonía, la nave diplomática más avanzada de la Confederación. Con él iban 12 especialistas de diferentes especies miembro. La comandante Velara aportó su experiencia militar. La doctora Ketmer estudiaría la tecnología de comunicación humana. El ingeniero Brestol, del colectivo Máquina, quería entender los métodos de fabricación humanos. La capitana Chun se había ofrecido a escoltarlos en la determinación, pero el consejo había declinado cortésmente. Querían observar el espacio humano con sus propios ojos, usando sus propios sensores. El viaje a la primera colonia humana debía durar 3 semanas. La Armonía podía viajar al doble de la velocidad de la mayoría de las naves de la Confederación. Pero a medida que se acercaban a la frontera del espacio humano, algo extraño comenzó a suceder. Embajador, llamó el oficial de sensores de la nave. Estoy detectando múltiples fuentes de transmisión más adelante. Sekai miró las lecturas. Mostraban docenas de señales de comunicación provenientes de lo que debería haber sido espacio vacío. Según sus cartas estelares, la colonia humana más cercana todavía estaba a 2 semanas de distancia. ¿Son naves?, preguntó Sekai. Algunas de ellas, señor, pero otras parecen ser instalaciones fijas, plataformas mineras, estaciones de investigación, relés de comunicación. Están esparcidas por toda esta región del espacio. Mientras la Armonía se adentraba en territorio humano, las lecturas de los sensores se volvieron más increíbles. Había instalaciones humanas por todas partes. Habían construido operaciones mineras alrededor de asteroides, estaciones de investigación cerca de fenómenos estelares interesantes y relés de comunicación a intervalos regulares por todo el espacio. La doctora Ketmer monitoreaba el tráfico de comunicaciones. Embajador, estas instalaciones están todas hablando entre sí. El flujo de datos es enorme. Están compartiendo investigación científica, coordinando envíos de recursos y discutiendo cronogramas de mantenimiento. Es como escuchar el sistema nervioso de un organismo inmenso. Cuando finalmente llegaron a la primera colonia humana oficial, Sekai no estaba preparado para lo que vio. El planeta estaba completamente transformado. Ciudades humanas cubrían todos los continentes. Estaciones orbitales rodeaban el mundo como una compleja corona mecánica. Naves se movían en flujos constantes entre el planeta y las instalaciones del sistema exterior. Pero lo que más le asombró fue la actividad de comunicación. Cada nave, cada estación, cada ciudad estaba conectada a la misma vasta red. La información fluía entre todas las partes del sistema en tiempo real. Aquí la directora de la colonia, Martínez, llegó una voz amigable por el sistema de comunicación. Bienvenidos a Nueva Ginebra. Nos honra acoger a la misión diplomática de la Confederación. La directora Martínez los recibió en la estación orbital. Era una humana de mediana edad con cabello gris y ojos cansados. Pero cuando hablaba, su voz transmitía la confianza de alguien que tenía acceso a recursos ilimitados. Directora Martínez, dijo Sekai, su colonia es notable. ¿Cuánto tiempo tardaron en construir todo esto? Nueva Ginebra se estableció hace 43 años, respondió ella. Empezamos con un asentamiento básico de 10.000 personas. Ahora tenemos una población de 50 millones en todo el sistema. La tasa de crecimiento era imposible. Las colonias de la Confederación tardaban siglos en alcanzar tal tamaño. Tenían que ser autosuficientes desde el principio porque las naves de suministro desde casa solo podían llegar cada pocos años. ¿Cómo sostienen un crecimiento tan rápido?, preguntó la comandante Velara. La directora Martínez pareció confundida. De la misma manera que crece cada colonia humana. Nos mantenemos conectados a la red. Cuando necesitamos algo, lo solicitamos. Cuando producimos un excedente, lo compartimos. Es simple logística. El ingeniero Brestol estudió las instalaciones orbitales con sus sensores. Directora Martínez, su capacidad de fabricación parece exceder la de nuestros mundos más desarrollados. ¿Cómo es posible? No solo fabricamos para nosotros mismos, explicó ella. Nueva Ginebra se especializa en electrónica de precisión. Suministramos componentes a más de 200 otros sistemas humanos. A cambio, recibimos materias primas, alimentos, bienes manufacturados y experiencia técnica de todo el espacio humano. El concepto era asombroso. Las colonias humanas no eran asentamientos independientes que luchaban por sobrevivir en mundos distantes. Eran partes especializadas de una única economía integrada que abarcaba cientos de sistemas estelares. La doctora
Ketmer había estado escuchando el tráfico de comunicaciones desde que llegaron. Directora Martínez, estoy detectando transmisiones de datos a lugares a más de 300 años luz de aquí. ¿Están en contacto con toda la civilización humana? Por supuesto, respondió la directora Martínez. Cada asentamiento humano mantiene una conectividad total a la red. ¿De qué otra forma coordinaríamos nuestras actividades? Esa noche, mientras el equipo diplomático revisaba lo que habían aprendido, el alcance total de la civilización humana comenzó a emerger. El ingeniero Brestol había descubierto que los humanos no construían colonias individuales. Construían nodos en una red que cubría cientos de sistemas estelares. Han resuelto el problema fundamental de la civilización interestelar, explicó Brestol. La distancia. Cada especie en la galaxia está limitada por el tiempo que se tarda en comunicarse y viajar entre las estrellas. Las colonias fracasan o tienen éxito solas porque no pueden obtener ayuda de casa lo suficientemente rápido. Pero los humanos tratan la distancia como algo irrelevante. La doctora Ketmer añadió, se comunican instantáneamente a través de cientos de años luz. Coordinan su economía en tiempo real. Comparten recursos como si todas sus colonias estuvieran en el mismo sistema solar. La comandante Velara había estado estudiando las implicaciones estratégicas. Esto cambia todo lo que entendemos sobre la doctrina militar. Nuestras flotas están limitadas por las líneas de suministro y los retrasos en la comunicación. Podemos coordinar quizás 50 naves en unos pocos sistemas estelares antes de que la complejidad se vuelva inmanejable. Los humanos coordinan millones de naves a través de cientos de sistemas, dijo Sekai en voz baja. Toda su civilización opera como una sola unidad. Durante las siguientes semanas, la misión diplomática visitó 12 sistemas humanos más. Cada uno reveló nuevos aspectos de la organización humana. Algunos sistemas se especializaban en la fabricación, otros se centraban en la investigación científica. Unos pocos se dedicaban a la agricultura o la extracción de recursos, pero todos estaban conectados a la misma red. Un descubrimiento científico en un mundo estaba instantáneamente disponible para los investigadores. De todo el espacio humano, un avance en la fabricación se implementaba inmediatamente en cientos de sistemas. La escasez de recursos se resolvía desplazando la producción de colonias distantes. Los humanos no solo habían construido una civilización viajera del espacio, habían construido algo que era fundamentalmente diferente a todo lo demás en la galaxia. Otras especies se expandían creando colonias independientes que eventualmente podrían volverse lo suficientemente fuertes como para ayudarse mutuamente. Los humanos se expandían extendiendo su única civilización a nuevos sistemas estelares. En su última parada, Sekai se reunió con la almirante Rebecca Torres, comandante de las fuerzas de defensa locales. Era una mujer pequeña con ojos intensos y una manera directa de hablar. Almirante Torres, dijo Sekai, nos ha impresionado la escala de la civilización humana, pero debemos preguntar sobre sus capacidades militares. A la Confederación le gustaría entender cómo los humanos abordan la defensa. La almirante Torres sonrió. Nuestro enfoque es simple. No defendemos colonias o sistemas individuales. Defendemos el espacio humano en su conjunto. Cada nave, cada estación, cada red de defensa planetaria está conectada a nuestra red táctica. ¿Cuántas naves comanda?, preguntó la comandante Velara. En este sector, alrededor de 30.000 naves de combate de varios tamaños. Pero si hubiera una amenaza seria, podría coordinarme con los comandantes de flota de todo el espacio humano. Nuestra fuerza militar total es difícil de calcular porque cambia según las tasas actuales de construcción de naves. 30.000 naves en un solo sector. Toda la armada de la Confederación sería una fuerza menor en el espacio humano. Almirante Torres, dijo Sekai con cuidado, cuando dice que su fuerza militar total es difícil de calcular. ¿A qué se refiere? Bueno, nuestros astilleros están dispersos en más de 400 sistemas. Cada astillero opera continuamente, construyendo nuevas naves y mejorando las existentes. El número exacto de naves disponibles en un momento dado depende de los cronogramas de producción, los ciclos de mantenimiento y los patrones de despliegue. Hizo una pausa, accediendo a información a través de su conexión a la red. Actualmente, tenemos aproximadamente 2,7 millones de naves militares activas de todo tipo, pero ese número será diferente mañana. 2,7 millones de naves. El número era tan grande que Sekai no podía comprenderlo. La Confederación había pasado más de 1000 años construyendo una armada de 3.000 naves.
Pero lo que era verdaderamente aterrador no era el número de naves. Era la forma casual en que el almirante Torres había accedido a esa información. No había consultado registros ni contactado a su cuartel general. Los datos simplemente habían estado disponibles para ella al instante, como si estuviera consultando el tiempo. Mientras la misión diplomática se preparaba para regresar al espacio de la Confederación, Sekai se dio cuenta de que no habían aprendido sobre la civilización humana. Habían descubierto que ya no trataban con civilizaciones en absoluto. La Confederación pensaba en términos de especies, colonias y mundos individuales. Los humanos pensaban en términos de redes, sectores y regiones galácticas. Mientras otras especies luchaban por mantener el contacto entre sistemas estelares cercanos, los humanos habían construido un único organismo que abarcaba cientos de años luz. 6 meses después de la misión diplomática al espacio humano, la Confederación enfrentó su mayor amenaza en siglos. La hegemonía de Kata se había vuelto más audaz en sus ataques a los mundos fronterizos. Los informes de inteligencia sugerían que se estaban preparando para una ofensiva mayor contra las colonias exteriores de la Confederación. La hegemonía era todo lo que la Confederación intentaba no ser. Conquistaban en lugar de negociar. Esclavizaban a otras especies en lugar de formar alianzas. Su flota de 800 naves de guerra había aterrorizado la galaxia durante décadas. El almirante Redcon, el comandante militar más alto de la Confederación, convocó una reunión de emergencia en la estación central. Representantes de 50 especies se reunieron para discutir sus opciones. La sala estaba llena de tensión y miedo. La situación es crítica, anunció el almirante Redcon. Nuestra inteligencia indica que la hegemonía está concentrando toda su flota para un ataque a nuestros sistemas centrales. Nunca antes habían comprometido una fuerza tan grande. La comandante Velara estudió las pantallas tácticas. Su flota consta de 800 naves de guerra pesadas. Nuestras fuerzas combinadas suman poco más de 2.000 naves. Tenemos superioridad numérica, pero sus naves están más fuertemente armadas. ¿Qué hay de los humanos?, preguntó el embajador Sekai. ¿Deberíamos solicitar su ayuda? El almirante Redcon pareció incómodo. Hemos tenido discusiones preliminares con la almirante Torres, pero su doctrina militar es tan diferente a la nuestra que la coordinación sería difícil. La verdad era más compleja. Después de visitar el espacio humano, los líderes militares de la Confederación habían tenido dificultades para entender cómo operaban las fuerzas humanas. Las flotas humanas parecían moverse sin tener en cuenta las líneas de suministro tradicionales o los retrasos en la comunicación. Sus tácticas no tenían sentido según la teoría militar establecida. Quizás deberíamos invitarlos a observar nuestro ejercicio de entrenamiento conjunto, sugirió la comandante Velara. Nos ayudaría a entender sus capacidades. El ejercicio de entrenamiento conjunto se programó para la semana siguiente. 12 flotas de la Confederación practicarían la coordinación de la defensa de 3 sistemas estelares. Sería el mayor ejercicio militar en la historia de la Confederación, involucrando a más de 800 naves. La capitana Chun llegó al área de preparación del ejercicio a bordo de la Determinación. Con ella venían otras 2 naves humanas, ambas más pequeñas que su masiva nave, pero aún más grandes que cualquier acorazado de la Confederación. Capitana Chun, dijo el almirante Redcon durante la sesión informativa previa al ejercicio, apreciamos su participación. Este ejercicio nos ayudará a prepararnos para la amenaza de la hegemonía. La capitana Chun estudió la pantalla táctica que mostraba el área del ejercicio. Almirante, noto que su ejercicio cubre 3 sistemas estelares. ¿Se pretende simular la defensa de su territorio central? Sí. Creemos que la hegemonía atacará nuestros 3 sistemas más importantes simultáneamente. Defenderlos requerirá una coordinación perfecta entre nuestras flotas. La capitana Chun pareció confundida. Pero, almirante, 3 sistemas estelares es una área operativa muy pequeña. ¿Está seguro de que la hegemonía limitará su ataque a un frente tan estrecho? El almirante Redcon sintió una frustración familiar. El pensamiento militar humano operaba a escalas que no tenían sentido. Capitana Chun, 3 sistemas estelares representan nuestro territorio más vital. Ningún enemigo ha intentado atacar en un frente más amplio. Ya veo, respondió la capitana Chun, aunque todavía parecía perpleja. El ejercicio comenzó a las 0800, hora de la estación. Las flotas de la Confederación tomaron posiciones en los 3 sistemas. Los retrasos en la comunicación dificultaban la coordinación, pero los almirantes habían entrenado para esto.
Cada comandante de flota tomaba decisiones independientes basadas en su comprensión del plan general. Las 3 naves de la capitana Chun tomaron posición cerca del borde del área del ejercicio. Parecían estar observando en lugar de participar. 2 horas después de iniciado el ejercicio, algo inesperado sucedió. La capitana Chun solicitó permiso para demostrar las comunicaciones tácticas humanas. Almirante Redcon dijo por el sistema de comunicación: con su permiso, me gustaría mostrarle cómo las fuerzas humanas coordinan las operaciones. Permiso concedido, capitana Chun. Lo que sucedió a continuación cambió todo lo que la Confederación creía saber sobre la guerra espacial. La capitana Chun comenzó a dar órdenes a naves que no formaban parte del ejercicio. Las pantallas de los sensores de repente mostraron miles de nuevos contactos apareciendo en toda la región. Almirante, llamó el oficial de sensores, con la voz llena de pánico. Estoy detectando movimientos masivos de flotas. Hay naves apareciendo en cada sistema en un radio de 50 años luz. El almirante Redcon miró la pantalla en estado de shock. Las naves humanas no solo aparecían al azar. Estaban tomando posiciones coordinadas en un área del espacio más grande que todo el territorio de la Confederación. Capitana Chun, dijo el almirante Redcon con cuidado. ¿Cuántas naves está coordinando? Actualmente activas en esta región, unas 15.000 naves. Pero estoy en contacto con los comandantes de flota de todo el espacio humano. Si fuera necesario, podría coordinar operaciones que involucren a varios cientos de miles de naves. El número golpeó la sala como un golpe físico. 15.000 naves moviéndose en perfecta coordinación a través de docenas de sistemas estelares. El ejercicio de la Confederación de repente parecía un pequeño simulacro de entrenamiento para principiantes. ¿Cómo es esto posible?, susurró la comandante Velara. La capitana Chun pareció sorprendida por la pregunta. Doctrina táctica estándar, comandante. Cada nave humana está conectada a nuestra red estratégica. Cuando se identifica una amenaza, todas las fuerzas de la región responden como una entidad unificada. La doctora Ketmer monitoreaba el tráfico de comunicaciones entre las naves humanas. Embajador, están coordinando los movimientos de 15.000 naves en tiempo real. Solo los requisitos de procesamiento de datos deberían ser imposibles. Pero los humanos no solo coordinaban los movimientos de las naves. Estaban compartiendo datos de sensores, análisis tácticos y planificación estratégica a través de cientos de años luz al instante. Cada nave humana tenía acceso a la misma imagen completa del campo de batalla. Capitana Chun, dijo el almirante Redcon, este nivel de coordinación requeriría una infraestructura de comunicación masiva. ¿Cómo mantienen una red así durante el combate? Cada nave lleva sistemas de comunicación cuántica, explicó la capitana Chun. Cada base, cada colonia, cada plataforma móvil está conectada a la red. Los enlaces de comunicación se redirigen automáticamente si los canales primarios se interrumpen. La demostración continuó durante 3 horas más. Las naves humanas se movieron a través de complejas maniobras tácticas que cubrieron múltiples sistemas estelares. Simularon ataques a objetivos a cientos de años luz de distancia, y luego coordinaron respuestas simultáneas de fuerzas dispersas por la galaxia. Lo que aterrorizó al almirante Redcon fue la naturalidad de todo ello. La capitana Chun daba órdenes a flotas que estaban más lejos del área del ejercicio que la colonia más lejana de la Confederación de la Estación Central. Hacía esto mientras tenía conversaciones rutinarias con su propia tripulación sobre horarios de mantenimiento e informes de suministros. Capitana Chun, preguntó el almirante Redcon durante un breve descanso. ¿Las fuerzas que está coordinando son sus flotas de batalla principales? La capitana Chun miró su pantalla. Oh, no, almirante. Estos son en su mayoría grupos de patrulla y fuerzas de defensa locales. Las flotas de batalla principales están actualmente desplegadas en sectores distantes. Esto es solo lo que llamamos una pequeña fuerza de respuesta. Una pequeña fuerza de respuesta. 15.000 naves representaban una pequeña fuerza de respuesta para los humanos. El almirante Redcon trató de imaginar lo que considerarían una operación militar importante. La comandante Velar había estado estudiando los movimientos de las naves humanas. Capitana Chun, su doctrina táctica parece tratar regiones enteras del espacio como campos de batalla únicos. ¿Cómo entrena a sus comandantes para pensar a tal escala? No es realmente una elección, comandante.
Cuando puedes comunicarte instantáneamente a cualquier distancia, cuando puedes mover recursos entre sistemas estelares tan fácilmente como entre ciudades, cuando cada nave tiene acceso a la misma información, naturalmente comienzas a pensar en términos de estrategia galáctica en lugar de tácticas locales. El ejercicio terminó con una demostración final que dejó a todos sin palabras. La capitana Chun coordinó un ataque simulado a un objetivo a 300 años luz de distancia. Naves que habían estado participando en el ejercicio alrededor de la estación central aparecieron de repente cerca de la ubicación del objetivo. ¿Cómo movió las naves tan lejos y tan rápido?, preguntó el almirante. Redcon: no las movimos, almirante. Ya estaban allí. El espacio humano cubre miles de sistemas estelares. Mantenemos fuerzas en todo nuestro territorio. Cuando di la orden de ataque, respondieron las naves más cercanas al objetivo. Las implicaciones eran asombrosas. Los humanos no tenían flotas basadas en lugares específicos. Tenían naves en todas partes, todas conectadas a la misma red de mando, todas capaces de responder a amenazas en cualquier lugar del espacio humano. Al concluir el ejercicio, el almirante Redcon se dio cuenta de que el pensamiento militar de la Confederación estaba irremediablemente anticuado. Planeaban campañas en torno a sistemas estelares individuales. Movían las flotas lentamente de base en base. Luchaban por coordinar incluso fuerzas pequeñas a través de las distancias del espacio. Los humanos trataban la galaxia entera como su vecindario. Podían responder a amenazas a cualquier escala, en cualquier lugar, con fuerzas que empequeñecían cualquier cosa que la Confederación pudiera imaginar. Capitana Chun, dijo el almirante Redcon en voz baja, si la hegemonía ataca nuestros mundos, ¿la humanidad consideraría ayudarnos? La capitana Chun guardó silencio por un momento, consultando con asesores invisibles a través de su conexión de red. Almirante, el Consejo de Defensa Humano ha estado monitoreando la situación de la hegemonía. Consideramos cualquier ataque a nuestros socios diplomáticos como un asunto de preocupación. ¿Qué tipo de ayuda podrían proporcionar? Eso dependería de la escala de la amenaza. Para un ataque limitado,